Durante la semana anterior ya hemos ido trabajando en un aspecto clave de la sintaxis, y lo reitero brevemente para ponernos en situación, que es la detección de constituyentes, de los llamados constituyentes principales, constituyentes iniciales o los constituyentes más grandes, los más importantes dentro de la estructura de una expresión sintáctica. Y esto a propósito de la reflexión que fue con la que iniciamos todo el capítulo de la sintaxis, de que cuando hablamos no lo hacemos con palabras aisladas, individuales, sino que las palabras se agrupan jerárquicamente en conjuntos. Luego vamos a ver que esos conjuntos también se agrupan en torno a un elemento nuclear, a una palabra que es la principal y que es la que le da, digamos, el espíritu a todo el grupo. Eso va a ser lo que veamos a continuación. Por ahora lo que estamos viendo es que entonces cualquier expresión sintáctica no relaciona por igual a todas las palabras que hay en su interior, sino que ellas se agrupan de ciertas maneras específicas y que esas agrupaciones se pueden descubrir o bien comprobar, si ya tenemos una hipótesis inicial, usando una serie de métodos que se han practicado tradicionalmente. Yo les he presentado 5, voy a compartir la pantalla para que lo veamos. ¿Ya? Digo el chat. Yo les he presentado 5 de esos métodos que son justamente algunos de los que habitualmente se trabajan, que han sido el método de la permutación, de la conmutación, de las preguntas Q, el de las estructuras hendidas y el de inserción de adverbios. Hay algunos más por ahí que también porque como les he insistido mucho, ninguna de estas pruebas es una prueba que sea válida de manera aislada por sí misma, sino que más bien son una serie de comprobaciones que podemos hacer para ir formándonos una convicción de que nuestra hipótesis es la más apropiada, ¿no? Que nuestro análisis propuesto es el correcto. Eh, Presentamos estas pruebas con una expresión que era el cantante de mal carácter, abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Y estábamos trabajando a manera de fortalecer estas pruebas con esta nueva expresión un poco más compleja, con más información, que es: el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Y en la última clase, lo que hicimos fue ver que proponíamos para esto 4 hipótesis de análisis. Esta es la A, en que lo dividíamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 constituyentes. El primero el año pasado, el segundo la venta, el tercero de ese auto de lujo, el cuarto provocó, el quinto muchas peleas y finalmente entre los involucrados una segunda hipótesis que tenía solamente 3 constituyentes. El año pasado 1, la venta de ese auto de lujo 2, provocó muchas peleas entre los involucrados 3. Una tercera hipótesis con 1, 2, 3, 4, 5 constituyentes. No lo repito para no abundar en detalles. Y la última, la D, que también tenía en este caso 4 constituyentes. 1, 2, 3 y 4. Y fuimos aplicando las pruebas, ¿cierto? Que proponíamos. En primer lugar, propusimos la prueba de la permutación, que no sirvió, aunque no tanto, porque con la prueba de la permutación había 3 de las propuestas de análisis, la B, la C y la D, que pasaban la prueba, es decir, que efectivamente permitían el intercambio de todos los constituyentes en su interior, manteniendo la gramaticalidad y además el sentido, ¿cierto? Y solamente esta prueba nos permitió no descartar, pero sí probablemente ya empezar a sospechar del primer análisis, ¿no? Ya que aquí esta no superaba bien la prueba de la permutación. En cambio, todo el resto, algunas quizás un poquito mejor, otras un poquito peor, pero todas nos parecía que la superaban. Así que esa no nos sirvió de tanto. Luego pasamos a la prueba de la conmutación, esta fue un poco más clara en su aplicación, ¿no? De nuevo, el análisis A no pasó la prueba de la conmutación, ¿cierto? Pero en este caso tampoco lo pasó bien el análisis B ni el análisis C, y solamente lo pasó bien el análisis D. Eso quiere decir entonces que, ya que sumamos ya 2 pruebas en contra, es muy probable que el análisis A no sea el análisis correcto. Ya podríamos, en principio, ir descartándolo. Mejor aún si sumamos más pruebas, pero con 2 ya podemos tener una cierta certeza. También tenemos una buena posibilidad de que sea el análisis del correcto, ya que ya ha superado 2 pruebas, ¿cierto? La prueba de la permutación y el de la conmutación. En cambio, el análisis B y el C
llevan una buena y una mala. Entonces no podemos descartarlos del todo por ahora, pero parece que hay más, yo le apostaría más al D, ¿cierto? Siguiendo esta nota. Eso fue lo que estuvimos revisando hasta la clase anterior. ¿Alguna duda, chicos, de lo que hemos ido aplicando? Lo que vamos a hacer ahora, por supuesto, lo anticipo, es continuar con la aplicación de las siguientes pruebas para esta misma expresión y ver entonces con cuál análisis finalmente nos quedamos. Hasta ahí entonces. ¿Alguna duda, por favor? ¿Todo claro? ¿Por el chat también? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, continuamos con la prueba. En este caso, podríamos hacer la prueba de las preguntas Q. Que recordemos, son las preguntas del tipo quién, qué, cómo, ¿cierto? O incluso dónde, que nos permiten justamente apuntar a uno de los constituyentes que hemos seleccionado. La idea, reitero, de esta prueba es que yo pueda formar una pregunta reemplazando el constituyente original por una palabra Q, de nuevo, quién, cómo, dónde, etc. Y lo ideal es que la respuesta posible ante esa pregunta sea justamente el constituyente, que nosotros hemos aislado y intercambiado por esa palabra Q original, ¿no? Entonces, vamos por el análisis A. Les recuerdo el análisis A, lo voy a tomar y copiar. Decía lo que ustedes ven aquí, ¿no? Eran uno, 2, 3, 4, 5, 6 constituyentes. Ya, o sea, es posible, partamos por el primero, ¿no? Con el año pasado. ¿Es posible tomar este constituyente, reemplazarlo por una palabra Q y hacer con eso una pregunta que mantenga todo el resto de la expresión? Francisco nos propone cuándo, como la palabra Q, ¿cierto? Eso, Aranza también nos propone lo mismo. Entonces sería, en efecto, cuándo, y deberíamos mantener el resto de la expresión. Quedaría clásico. ¿Cuándo la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados? Y parece ser que eso es efectivamente una pregunta correctamente formulada en español, ¿cierto? Posible. Y la respuesta sería, en efecto, el año pasado, ¿cierto? Así que entonces, al menos con este constituyente, el año pasado, yo puedo reemplazarlo por una palabra Q y esa palabra Q me permite formular esta pregunta, manteniendo todo el resto de la expresión. La pregunta se formula de manera correcta, esa es la primera parte importante. Y además, como respuesta, tendríamos justamente el constituyente que yo estaba tratando de encontrar. Así que parece que funciona bien. Por lo menos ese constituyente pasa la prueba. ¿Bien? Vamos con el segundo de los constituyentes propuestos acá, que es la venta. ¿Puedo reemplazar la venta por una palabra Q, manteniendo todo el resto de la expresión y que eso forme una pregunta correcta, bien formulada del castellano? Bien, la palabra podría ser qué, ¿cierto? Nos quedaría entonces el año pasado, que, y mantengo el resto de la expresión. Y sería algo así como, el año pasado, ¿qué de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados? Igual no es completamente imposible, pero igual es un poco rara, ¿no? Como que a mí me apunta a la idea de que estoy hablando de una parte del auto, ¿no? Podría ser como el manubrio, la silla, el volante, ¿no? Como que esa podría ser una buena respuesta, pero si la respuesta ante eso fuera la venta, la verdad es que es un poco rara, ¿no? No parece que funcione tan bien solamente para apuntar a la parte de la venta. Así que yo diría que para este contexto, pues, si bien para el año pasado el reemplazo quedaba impecable, para la venta, si bien no completamente imposible, es al menos un poco dudoso, ¿cierto? Queda un poquito rara. Continuamos con de ese auto de lujo. Podría reemplazar yo de ese auto de lujo por una palabra Q, eh, manteniendo el resto de la expresión, me permite formular una pregunta.
No, parece que no hay una palabra así en castellano, ¿no? Así que ahí ya empieza a quedar un poco raro. De hecho, curiosamente, y esto es como un dato anecdótico nada más, en algún momento en la historia del castellano sí hubo una palabra Q que apuntaba a este tipo de información. Y aún mantenemos como una palabra que permite relacionar dos expresiones, lo que llamamos un pronombre relativo, que era la palabra cuyo. Entonces se podría haber formulado en español antiguo, digo, no actualmente, una pregunta, algo así como, eh, cuya la venta el año pasado provocó muchas peleas entre los involucrados, algo así. Pero claramente eso no es parte del español actual, así que no la vamos a incluir en nuestros análisis, ¿no? Sería muy forzado. Así que el primer constituyente pasaba bien la prueba, el segundo la pasaba más o menos, nos provocaba algún tipo de duda, en cambio el tercero ya no la pasa porque en el español actual al menos no existe una palabra Q que pueda apuntar a esa información. Con provocó, que es el verbo, ¿cierto? Y el verbo en realidad es súper fácil de detectar en términos prácticos, ¿no? Porque es la única palabra que tiene, por ejemplo, conjugación de tiempo, que la puedo poner en el futuro, provocaré, provocará, o en el pasado, o está como está aquí, ¿no? Provocó, o en presente, provoca. Entonces, o cambiar la persona, ¿no? Provocamos, provocaron, provoqué. Entonces, es la única palabra en español que admite todo ese tipo de cambios morfológicos, ¿no? Y entonces, a pesar de que no hemos estudiado con completa profundidad qué es el verbo y cuáles son sus especificaciones, ya podemos detectarlo con cierta facilidad, ¿no? Por su apariencia morfológica, por sus propiedades morfológicas, que además, si ustedes recuerdan de nuestro trabajo con las categorías gramaticales, iba a ser uno de nuestros principales argumentos, ¿no? Para detectar justamente cuando una palabra pertenecía a una categoría gramatical. Aquí justamente los verbos son muy fácilmente detectables por su morfología. Y sabemos que una de las precauciones que hay que tener con la prueba de la pregunta Q, al igual que con la conmutación, es que los verbos no pueden conmutarse por nada en español, ni tampoco pueden ser preguntados Q, porque tampoco hay ninguna palabra Q para eso. Así que eso hay que descartarlo nomás. Entonces la prueba no se puede aplicar. Pero sí deberíamos quizás poder aplicarlo aquí, en muchas peleas. ¿Por qué lo podríamos conmutar? ¿Por qué palabra Q la podríamos conmutar? ¿Y cómo quedaría la pregunta completa? Así que me pueden hacer esa propuesta, ya sea en voz o por el chat. Francisco nos dice con energía, ¿qué? Sí, ¿cierto? Ahí podríamos tener entonces, voy a copiar el resto de la expresión. El año pasado la venta de... Me salió una B, pero no es lo que quería poner. Ah, hmm. Ustedes obvien esa B. El año pasado la venta de ese auto de lujo, eh, ¿qué provocó qué entre los... Quedaría así, ¿no? El año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó ¿qué entre los involucrados? Y parece que funciona, ¿eh? Parece que no tiene tanto problema, ¿no? O incluso si la ponemos, porque ahí la palabra está un poco rara en su posición. Pero si además la desplazamos al inicio, o incluso acá mejor, justo antes del verbo, el año pasado la venta de ese auto de lujo, ¿qué provocó entre los involucrados? Ahí suena incluso mejor, ¿no? Que estaríamos combinando un poco la pregunta Q con la permutación, cuestión que también se puede hacer. Así que parece que para muchas peleas funciona mejor. Así que este constituyente también parecería que puede pasar sin problemas la prueba de la pregunta Q. Y finalmente, entre los involucrados, ¿tengo una palabra Q que puede apuntar hacia esa información? De las que habíamos propuesto, ¿no? ¿Cómo, cuándo, qué, quién, dónde? Esas cinco son las claves. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Quiénes? Propone Sofía. Súper. Tratemos de ponerlo así. Mantenemos el resto de la expresión, ¿cierto? El año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas. ¿Quiénes?
Y la verdad es que la pregunta no queda bien formulada, ¿no? El año pasado la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas. ¿Quiénes? No. Si hago el mismo ejercicio que hice recién y lo traslado al inicio de, antes del verbo, digamos, que es como una posición que favorece mucho la pregunta, me queda el año pasado la venta de ese auto de lujo. ¿Quiénes provocó muchas peleas? Y creo que incluso suena peor, ¿no? Claro, no hay una palabra Q para reemplazar a entre los involucrados. Tendría que ser algo así como entre quienes. Pero eso no es una sola palabra, sino que sigue siendo un conjunto de palabras. Así que realmente no estamos haciendo bien ahí la comprobación. Así que, ya, como conclusión de este primer análisis, el año pasado pasaba bien la prueba, con reemplazo por dónde, la venta más o menos bien, reemplazándolo por qué, de ese auto de lujo no la pasaba, no teníamos una palabra, provocó, no se aplica en este caso, muchas peleas la pasaba bien con la palabra qué, pero el problema era también con entre los involucrados que no la pasaba bien, no pasaba bien la prueba. Entonces, teníamos uno, dos, tres, cuatro constituyentes que lo pasaban más o menos bien, pero dos que no, entonces probablemente podemos dar por un resultado negativo el de esta prueba. ¿Bien? El de este análisis, quiero decir, para esta prueba. ¿Bien? ¿Alguna duda con ese primer análisis? ¿Con las preguntas Q? ¿No? Súper. Vamos con el segundo. Perdón que sea tan moroso con esto, que me demore tanto en este ejercicio, pero es vital que ustedes sepan aplicar bien estas pruebas, porque esta es la base para todo el análisis sintáctico que vamos a ir desarrollando el resto del semestre y el próximo semestre también. Así que por eso me tardo tanto y quiero asegurarme de que lo entiendan bien. Bien, el segundo análisis propuesto. El año pasado, como primer constituyente, la venta de ese auto de lujo como segundo, y el tercero provocó muchas peleas entre los involucrados. Bien, vamos con las pruebas. El año pasado, bueno, ya lo podemos descartar, o más bien dejar de lado, porque ya en el primer análisis comprobamos que aquí se podía hacer y pasaba bien la prueba, así que súper bien, dejémoslo de lado por ahora, ya no es necesario seguirlo comprobando. Veamos ahora si podemos reemplazar la venta de ese auto de lujo por una palabra Q y manteniendo el resto de la expresión para formular la pregunta. ¿Se puede? ¿Cómo quedaría? Por mientras le fallo. Ya. Francisco propone que, entonces quedaría, lo voy a copiar, el año pasado, y esto lo reemplazo por qué, o bien la letra C que aparece sin que uno lo quiera, por favor, no pesquen esta C. Listo, entonces. El año pasado, ¿qué provocó muchas peleas entre los involucrados? Y queda perfecto, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Y la respuesta sería justamente la venta de ese auto de lujo. Así que ahí la prueba, el reemplazo por la palabra Q y al hacer la pregunta Q queda perfecto. Así que, súper bien. Entonces, hasta ahora llevamos bien el año pasado en este análisis y la venta de ese auto de lujo también supera bien la prueba en este análisis. Y veamos si podemos también hacer la misma prueba con provocó muchas peleas entre los involucrados. ¿Cómo quedaría aplicando la, la pregunta Q? Con provocó muchas peleas entre los involucrados. ¿Se le ocurre? No se Que puede no se puede, ¿cierto, Constanza? Constanza no lo había pensar el visto. verbo. Ahora, profe. Súper, estoy de acuerdo con Constanza, ¿cierto? Francisco también nos dice por el chat que no se puede. De nuevo, no tenemos una palabra Q con la que formular esta pregunta que apunte a todo este tipo de información. Provocó muchas peleas entre los involucrados. Recuerdan, habíamos dicho en una clase anterior que lo importante no es tanto la extensión de un constituyente, sino como la diversidad de información que contenga. Y parece que aquí provocó muchas peleas entre los involucrados, como que apunta a muchas informaciones distintas y por eso no se puede resumir bien en una sola palabra Q. Entonces, para este análisis, el primer constituyente pasaba bien la prueba, el segundo también, pero el tercero no. Entonces, tampoco pasa la prueba. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos con el tercer análisis. El tercer análisis propuesto era
El año pasado, primero, la venta de ese auto de lujo. Segundo, provocó, tercero, muchas peleas. Uy, perdón. Provocó tercero, muchas peleas. Cuarto, y entre los involucrados, quinto. Súper. El primer constituyente, el año pasado, reitero, ya lo probamos en el primero y el segundo análisis, funciona bien, nada que decir. El segundo, la venta de ese auto de lujo, también lo probamos, lo acabamos de probar recién, ¿se acuerdan? Así que, si sabemos que supera la prueba, también lo vamos a dejar de lado. Provocó, sabemos que no se puede aplicar por los verbos, que no es pertinente para esta categoría, así que la vamos a dejar de lado. Muchas peleas ya lo habíamos aplicado también, si ustedes recuerdan aquí, en el primer análisis, y nos había dado un buen resultado, pero al igual que que en el primer análisis, entre los involucrados parece ser un constituyente dudoso para esta prueba. ¿Se acuerdan? Si tratamos de reemplazar entre los involucrados, perdón, por una palabra Q para formular la pregunta, la verdad es que no encontramos ninguna, ¿cierto? Sofía había propuesto quiénes, al igual que María Isabel, pero nos quedaba algo así como el año pasado la venta de ese auto de lujo, quienes provocó muchas peleas, que al tratar de hacerlo cierto queda raro, queda agramatical. Así que no se puede tampoco. Entonces no hay mucho que discutir. Esta tampoco supera el análisis. ¿De acuerdo, chicos? ¿Algún desacuerdo quizás? Yo sí creo que se supera, ¿no? Vamos con la letra D. Ah, Magdalena, dígalo en voz alta. Yo sí creo que supera la prueba. ¿Vale? Ay, no, profe, no le quiero decir que sí creo, es que se me cayó el internet justo cuando estaba en la B y quería saber Ah, por qué no pasa la prueba. ¿cuál? ¿La B o la C? La B. La B, esta. La B de vaca. Ah, no, perdón. Voy a decir que sí. Ok. ¿Por qué esta no pasa la prueba? Porque si bien el año pasado sí supera, lo podemos preguntar por cuánto, ¿cierto? ¿Cuándo la venta de ese auto de lujo, etcétera? Funciona bien. Y la venta de ese auto de lujo también, que era el año pasado, que provocó muchas peleas, esas dos superan la prueba. El problema aquí está en este último constituyente. Provocó muchas peleas entre los involucrados, porque ahí no encontré yo al menos una palabra Q, ¿cierto? Como qué, quiénes, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por el cual reemplazar esto. Provocó muchas peleas entre los involucrados. De hecho, incluso si vamos de a poquito y vamos probando una por una, sería algo así como el año pasado la venta de ese auto de lujo, ¿qué? O mejor aún, poniéndola acá, ¿no? El año pasado, ¿qué la venta de ese auto de lujo? Que no es una pregunta bien formulada. El año pasado, ¿cuándo la venta de ese auto de lujo? ¿No? El año pasado, ¿cómo la venta de ese auto de lujo? El año pasado, ¿quién la venta de ese auto de lujo? Parece que ninguna apunta a esta información completa, ¿no? E incluso la pregunta misma como que queda coja, no queda bien formulada de manera exacta. Así que por eso juzgábamos que no había ninguna palabra Q que sirviera para reemplazar a toda esta información y que en ese caso la pregunta quedara completamente gramatical, bien formulada y que además la respuesta fuera este mismo constituyente. Magdalena, no sé si compartes el juicio. Sí, sí lo comparto y me quedó claro. Me... Perfecto. Gracias, Igualmente, profe. por nada, igualmente ustedes pueden tener algunos desacuerdos. De hecho, vamos a ver después que hay algunas expresiones que pueden superar bien más de un análisis. No, lo dije mal, perdón. Hay algunos análisis que pueden superar ambos bien, o tres incluso, todas las pruebas. Y en esos casos, la verdad es que existen entonces expresiones que pueden analizarse de una manera, de dos o de tres. Eso también puede pasar. Así que puede haber discusiones y, de hecho, gran parte de las discusiones que tenemos los gramáticos tienen, cuando nos trabajamos con relaciones sintácticas o con configuraciones sintácticas, son justamente análisis alternativos que se pueden proponer. Así que esto no siempre es tan claro, ¿no? Así que puede haber espacio para la discusión. Pero por ahora parece que estábamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Y nos faltaba el último análisis, el D, que recordemos era el que había pasado bien, el único que había pasado bien hasta ahora, la permutación y también la conmutación. Si ya pasa el de la pregunta Q, la verdad es que ya tendríamos mucha seguridad de que probablemente este es el correcto, ¿no? Sobre todo además porque los otros tres ya no lo pasan tampoco. Bueno, el año pasado queda
comprobadísimo, lo podíamos preguntar por cuánto, no había ningún problema. La venta de ese auto de lujo, también sabemos que ya la podemos preguntar ahí por qué, la hemos comprobado en el C y en el B, perfecto. Provocó, sabemos que queda fuera, y lo único que nos quedaría por comprobar es si este constituyente se puede reemplazar por una palabra Q, formular con él una pregunta adecuada y que la respuesta además apunte ante él. ¿Se puede? Sí, se puede, Constanza, dígalo, dígalo. Expréselo con su voz armoniosa. Es que, ¿o Es no? que... Pero haga la pregunta completa, ¿eh? Para escucharla. Sería, el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó que, Perfecto. o Y al eso revés. está muy bien, está bien formulado, ¿cierto? Queda mejor aún si ponemos ese que justo antes del verbo, ¿no? El año pasado, la venta de ese auto de lujo, ¿qué provocó? Porque esa es la posición más típica que toman las palabras Q, ponerse justo antes del verbo, ¿no? Así que ahí queda incluso mejor. Y la respuesta sería, ante esa pregunta, el año pasado, la venta de ese auto de lujo, ¿qué provocó? La respuesta sería justamente muchas peleas entre los involucrados. Así que, de nuevo, esto supera la prueba. Así que ya con perdón, con 3 pruebas aplicadas, podemos tener ya bastante certeza de que este es el análisis correcto, el D, porque supera bien la pregunta Q, supera bien la conmutación, supera bien la permutación. En cambio, los otros análisis, el A ya podemos descartarlo del todo, porque no supera bien ni la permutación, ni la conmutación, ni la pregunta Q. Y el B y el C también superaron bien la permutación, pero ni la conmutación ni la pregunta Q la superaron bien. Así que también ya los podemos ir descartando. Sin embargo, bueno, y aquí, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un análisis en prueba o luego como para sus propios análisis, ya con esto bastaría, ¿no? Pero como estamos tratando de conocer también bien las pruebas, apliquémoslas todas, ¿no? Apliquemos ahora, por ejemplo, esa un poco extraña llamada las estructuras hendidas, que como recordarán se trata de una prueba un poco difícil de explicar, ya que se sigue una estructura un poco enredada, pero es fácil de aplicar, ¿no? La idea es tomar cada uno de los constituyentes, ponerlo en una expresión tipo fue, por ejemplo, siguiendo ese verbo, fue, por ejemplo, ahora el constituyente el año pasado, y luego una palabra de relación que apunte justamente al tipo de información que en este caso trae esto, que es, por ejemplo, una información de tiempo. Me quedaría algo así como, fue el año pasado, ¿cuándo? Y luego el resto de la expresión. Fue el año pasado cuando la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Y de hecho, eso funcionaría. Vamos a tomar entonces, esta es la respuesta A. Y si tomo entonces este constituyente y lo provoco, técnicamente se dice, lo focalizo en una estructura en vida, fue el año pasado cuando, y luego agrego el resto de la expresión, la verdad es que queda bien. ¿Bien? Fue el año pasado cuando la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Perfecto, ¿cierto? ¿Les suena a ustedes a una expresión posible en castellano, no? ¿Sí? No los vi muy animosos con esa respuesta. Francisco, sí, Valentina, sí, muy bien. Ya. Entiendo que no es una estructura muy, no es tan simple, ¿no? Pero la clave aquí está en iniciarlo con el verbo ser, conjugado en el tiempo, obviamente, con que sea conveniente. En este caso, el verbo está en pasado, así que hay que ponerlo en pasado. Si estuviera en futuro, hay que poner el verbo en futuro. Si está en presente, hay que ponerlo en presente. Luego el constituyente que queremos poner a prueba. Y luego una palabra de relación que tenga justamente, que apunta al mismo tipo de información que está transmitiendo el constituyente que estamos expresando, que estamos poniendo a prueba, ¿no? En este caso, como el año pasado apunta una información temporal, la mejor palabra de relación es cuándo. También tenemos otras como dónde, cómo, qué, quién. Si se fijan, en realidad son las mismas palabras Q que veíamos recién hace un ratito, pero ahora en vez de estar funcionando como palabras que sirven para preguntar por algo, están sirviendo para relacionar información. La única diferencia en términos formales es que
cuando aparecen como palabra Q de pregunta, son tónicas, es decir, se acentúan. En cambio aquí son átonas, no se acentúan, ni en la ortografía ni en la pronunciación. Bien, no digo mucho más para no abundar en este tema. Aquí funcionaba entonces, súper. Con el año pasado no había problema. Pasemos ahora a comprobar si la venta supera la prueba de la estructura andina. Fue la venta, entonces, una palabra de relación que apunte como a esta información sería probablemente que, recuerden que además era la misma con la que habíamos preguntado acá, ¿cierto? Cuando quisimos someter este mismo análisis a la pregunta Q, esto lo reemplazábamos por qué, qué de ese auto de lujo provocación. Entonces, en la misma, seguimos aquí la misma lógica. Y copiamos el resto de la expresión. Y nos quedaría, fue la venta que de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Y ahora sí que suena mal, ¿cierto? Si bien con la pregunta Q no sonaba tan mal, pero aquí sí que ya quedó como una ensalada. Así que no, probablemente la venta entonces no es un constituyente de esta expresión. Con la pregunta Q no había quedado ciertas dudas, pero aquí probablemente no la supera de ninguna manera. Así que no. Veamos de ese auto de lujo. Nos queda, fue de ese auto de lujo. Y aquí nos encontramos con el mismo problema quizás que tuvimos cuando quisimos someter este análisis a la pregunta Q, que tampoco hay una palabra de relación que apunte muy bien al mismo tipo de información de acá, ¿no? Quizás si queremos poner qué, por ejemplo, y luego tendríamos que poner el resto de la expresión, quedaría, ¿fue de ese auto de lujo que la venta provocó muchas peleas entre los involucrados? No queda bien. ¿Fue ese auto de lujo quien la venta provocó? No. ¿Fue de ese auto de lujo como la venta provocó muchas peleas entre los... Tampoco, ¿no? ¿Fue de ese auto de lujo donde la venta provocó muchas peleas entre los involucrados? No. Algunas de estas son más o menos interpretables, por supuesto, pero no ninguna está gramaticalmente correcta, ¿no? Causan una cierta extrañeza, como que nosotros no la, como un hablante nativo no la diría, ¿no? Esa es la parte importante. De hecho, si uno pudiera reemplazar este de ese auto de lujo por una palabra de relación, la mejor sería algo así como fue de ese auto de lujo, algo así como del cual. Como que por ahí iría quedando bien. Fue de ese auto de lujo del cual la venta provocó muchas peleas entre los involucrados. Pero, de nuevo, el problema es que esto no es una palabra, sino que ya es una estructura, así que no es válido. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? La idea entonces aquí es que de ese auto de lujo no supera la prueba porque como que no encuentro ninguna palabra de relación de las que yo les proponía, que cómo, dónde, cuándo, quién, son las mismas, ¿no? Pero en su variedad átona que proponíamos para las preguntas Q, y poner acá como elemento de relación. Así que no. Entonces, la venta no lo superaba y de ese auto de lujo tampoco lo superaba. Provocó también lo vamos a descartar, de nuevo no se le aplica ninguna de las pruebas, así que lo dejamos ahí aisladito. Pero ya, y esto es una pista sí, tipo torpedo para todos sus análisis, no solamente el verbo provocó, sino que cualquier verbo siempre funciona de manera aislada, siempre es un constituyente por sí solo. Eso como torpedo, ¿no? Es decir, no gasten su tiempo craneándose con el verbo. Veamos ahora muchas peleas. Bueno, obviamente aquí no podríamos poner fue muchas peleas, sino que tendría que hacer fueron para que concuerde. No hay que hacer algunos ajustes con la prueba, pero sigue manteniendo la misma estructura. Fueron muchas peleas y luego una palabra de relación, bla, 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 y luego el resto, ¿no? El año pasado la venta de ese auto de lujo provocó entre los involucrados. Así, ¿no? ¿Y qué palabra de relación podríamos poner aquí? Fueron muchas peleas
que el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó entre los involucrados? Esa probablemente sería la mejor, ¿no? Pero igual como que no me suena tanto. Me sonaría mucho mejor las que, al menos a mí, ¿no? Fueron muchas peleas las que el año pasado, ahí sí saliría súper bien. Pero solo con el que me queda un poquito dudoso. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero muchas peleas que el año pasado la venta de ese auto de lujo. Como quizás no del todo. Bueno, dejémosla con un signo de interrogación. Y vayamos a la última, ¿no? Entre los involucrados. Fue, o fueron, ahí podemos hacer los ajustes necesarios. Fue entre los involucrados, palabra de relación aquí, la voy a dejar así, y luego el resto. Fue entre los involucrados, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas. Bueno, esto lo hay que sacarlo, bueno. Y aquí sí, tal vez, el qué funcionaría, ¿no? Fue entre los involucrados que la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas. Ahí sí funciona, ¿cierto? ¿Les suena bien a ustedes también, o Sí, no? Bien, gracias. Fue entre los involucrados que la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas. Ahí me suena bien. Entonces, como conclusión de este análisis, el año pasado, ningún problema. La venta, no. De ese auto de lujo, no. Provocó, no es pertinente. Muchas peleas, más o menos, un poco dudoso. Y entre los involucrados, sí. Entonces, el análisis por completo no supera la prueba, ya que hay dos que no y uno que, sí, y uno que más o menos. Entonces, el análisis mismo probablemente no es el mejor. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Bueno, bien. bien. Gracias, Francisco. Vamos con la segunda. Yo sé que esto es un poco tedioso, ¿no? Pero me quiero asegurar que las entienden bien. Después van a ser un poco más activos, ¿ok? El segundo análisis. Los constituyentes son el año pasado, este ya lo comprobamos, así que lo dejamos fuera. Ahora, el segundo sería la venta de ese auto de lujo. Fue entonces la venta de ese auto de lujo, palabra de relación, y finalmente provocó muchas peleas entre los involucrados. ¿Podría poner aquí alguna palabra de relación? ¿Cuál podría ser? Lo que, Podría ser, bueno, si pongo lo que, estoy completamente de acuerdo con Constanza que suena súper bien. Fue la venta de ese auto de lujo lo que provocó muchas peleas entre los involucrados. Pero el problema es que no es una palabra, sino que son dos. Entonces, claro, no nos queda tan bien. Y si quedamos y dejamos solamente que, la verdad es que no queda tan bien, queda un poquito rara. Fue la venta de ese auto de lujo que provocó muchas peleas entre los involucrados. Queda un poquito dudosa. No es imposible, pero un poquito rara. Entonces, ese constituyente no pasa bien la prueba, o por lo menos queda un poco dudoso. Y el último fue, provocó muchas peleas entre los involucrados. El año, palabra de relación. ¿Podríamos poner aquí una palabra de relación? Fue, provocó muchas peleas entre los involucrados. Por ejemplo, que el año pasado la venta de ese auto de lujo. No, nada, no. Fue, provocó muchas peleas entre los involucrados, como el año pasado la venta de ese auto de lujo. No funciona tanto, ¿no? ¿O dónde? No, muy raro, ¿cierto? Ya. Así que claramente el último no. Entonces, como resumen, el año pasado no superaba superaba la prueba bien. Sofía nos dice por el chat que ya al principio suena raro porque se refiere dos veces al pasado. Ah, tienes razón, claro. Bueno, ahí sí. Como que el fue y el provocó juntitos, como que esos dos verbos juntos ya hace que suene muy raro. Tienes toda la razón. Muy buena punto. Entonces, en resumen, el año pasado la pasaba bien, sin problemas. La venta de ese auto de lujo, más o menos.
Con lo que pasaba súper bien, pero con el que solo más o menos, y él provocó muchas peleas entre los involucrados de ninguna manera. Así que esta tampoco pasa la prueba. Vamos con la C. Esto va a ser más rápido porque ya hemos comprobado varios. Ah, ahora que quiero que aparezca, ahí está. Ok. El año pasado ya la comprobamos, la venta funcionaba bien. La venta de ese auto de lujo, no completamente mal, pero nos provocaba ciertas dudas. Provocó, la dejamos fuera. Veamos qué pasa con muchas peleas. Fueron muchas peleas. Y el resto, ¿no? Palabra de relación y el resto. Ahí está. Fueron muchas peleas. Aquí de nuevo, siguiendo la propuesta de Constanza, lo que mejor quedaría es un lasque, ¿no? Fueron muchas peleas las que el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó entre los involucrados. Y con eso quedaría súper bien. Si dejamos solamente que, para seguir al pie de la letra, la idea de que lo reemplazamos por una sola palabra, no nos queda tan bien, ¿no? Pero muchas peleas que el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó entre los involucrados. Tampoco queda espantoso, pero más o menos, ¿no? Así que, de nuevo, muchas peleas es un poquito rara. Entonces, hasta el momento, el año pasado, bien, la venta de ese auto de lujo un poco dudosa, provocó, nos aplica, muchas peleas un poco dudosas, y veamos finalmente entre los involucrados, nos quedaría, fue entre los involucrados, por esto ya lo habíamos analizado en la primera, qué tonto. Y este funcionaba bien, ¿no? Fue entre los involucrados que el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas. Así que aquí sí funcionaba bien. Entonces, este último contribuyente también la pasa. En resumen, entonces, de este análisis, el año pasado pasa bien, la venta de ese auto de lujo más o menos provocó, no es pertinente, muchas peleas más o menos entre los involucrados, bien. Así que, no sé si completamente mal, pero quizás con algunas dudas, ¿cierto? Y la última, la de, perdón, alguna, me pareció oír un micrófono abierto, ¿no? Ah, era yo, profe. Pero no, Francisco, nada. tú quieres plantear una objeción, por favor, adelante. No, no tengo ninguna objeción, está Ah, perfecto. así me gusta. Todo muy bien. Esto es una dictadura. Ok, la última entonces, la que ya nos había venido dando buenos resultados con el resto. El año pasado, ya sabemos que la supera muy bien. La venta de ese auto de lujo nos daba ciertas dudas, ¿se acuerdan? En las dos anteriores, era más o menos. Provocó, nos aplicaba, y veamos con la última, ¿no? Muchas peleas entre los involucrados. Sería, fue, o fueron mejor, porque está en plural, muchas peleas entre los involucrados, palabra de relación, luego la palabra de relación, y el resto, ¿no? Tendría que ser, fueron muchas peleas entre los involucrados, el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó. Aquí de nuevo, siguiendo la propuesta de Constanza, ¿no? Las que sería la que ahí funcionaría súper bien. Fueron muchas peleas entre los involucrados, las que el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó. Si sacamos el las, para de nuevo ceñirnos de la manera más estricta posible a la prueba y dejamos solamente el que, se vuelve un poco más dudosa. Fueron muchas peleas entre los involucrados que el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó. No es espantosa, no es terrible, pero un poquito dudosa. Así que en resumen de este último análisis, el año pasado pasa bien la prueba. La venta de ese auto de lujo, solamente con el que, más o menos, si aceptamos el la que, súper bien, provocó, no se aplica, y de una manera muy parecida, muchas peleas entre los involucrados. Si aceptamos las que, funciona súper bien. Si aceptamos que, solamente, más o menos. Entonces, esta última, al igual que la C,
nos deja más bien duda. Nos sirve para descartar estas dos que no funcionaban de ninguna manera, pero con estas dos no había ninguna que la superara completamente. Pero parece que tanto C y D tenían más o menos el mismo nivel de duda, ¿no? Si aceptáramos el que, la que, lo que como posibles palabras de relación, aunque no son estrictamente palabras, las dos las superarían bien. Ahí ya esto queda más bien a discusión, ¿no? Aquí no hay mucho acuerdo en si se puede aceptar o no para esta prueba, perdón, la que, lo que, el que. Si las aceptamos, las dos quedarían muy bien, si no, las dos quedarían más o menos dudosas. ¿No? Ahí ya esto es más fino. Pero al menos ya podemos descartar completamente la A, porque no ha superado hasta el momento ninguna prueba. La B superó solamente la primera, pero ni la prueba de la computación, ni la pregunta Q, ni la estructura de Andida la superó, así que ya la podemos descartar. Y los mejores candidatos seguirían siendo D, que superó bien permutación, conmutación, pregunta Q, y aquí dio un resultado más bien dudoso, pero no completamente rechazado. Y en un segundo lugar, quizás, el análisis C, que superó bien permutación, pero no tan bien conmutación ni pregunta Q, y aquí también tuvo más o menos el mismo resultado que D. Entonces, probablemente ya también nos podemos ir decantando por D, pero C como que subió un poquito. Apliquemos la última prueba, entonces, ya para estar completamente seguros. ¿Veo también un comentario en el chat? Ah. Sería la de inserción de adverbios. En este caso, podemos usar una palabra como tranquilamente. Bueno, tranquilamente quizás no le viene muy bien al sentido de la expresión. Pongamos algo así como furiosamente. O mejor, uno curiosamente, para que no sea tan agresivo. Curiosamente. Sé que no hemos pasado lo que son los adverbios, no lo hemos estudiado, pero por ahora, todas estas palabras que expresen alguna idea de la forma en que ocurrió algo y que tengan esta estructura morfológica, ¿no? Como curiosamente, tranquilamente, furiosamente, espantosamente, rápidamente, todas esas nos servirían, ¿no? Hay que buscar la que mejor le venga al sentido también de la frase, ¿no? Para que no nos vaya a sonar raro por eso. Y entonces, aquí la prueba de la inserción de adverbios, se los recuerdo, un análisis la supera si yo puedo poner este adverbio que yo seleccioné, por ejemplo aquí curiosamente, lo puedo poner en todos los huequitos que me deja el análisis. Entonces, partamos con el primero. Solamente para probar, porque ya sabemos que este probablemente no lo supere, porque nos fue mal con todas las pruebas acá. Ya, veamos qué pasa al poner curiosamente en todos los huequitos. Por ejemplo, al inicio, curiosamente, el año pasado la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Ahí funciona súper bien, se puede poner, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí. Gracias, Francisco. Vamos con la segunda. En este huequito entre el año pasado y la venta. El año pasado, curiosamente, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Súper. Hay que hacer algunos ajustes internacionales, ¿no? Es como que poner curiosamente entre comas. Pero eso es parte de la prueba, no es una trampa. Entonces, funciona bien. El año pasado, curiosamente, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Ahí también va bien. Pongámosla aquí. El año pasado, la venta, curiosamente, de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. No, ¿no? Ahí sí que queda raro. Incluso, remarcando el entre comas, queda raro, ¿no? El año pasado, la venta, curiosamente, de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Como que no suena bien en castellano eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Se oye Sí. el clamor del curso. Sí. Gracias. Entonces, ahí ya podemos ir descartando este análisis. Aquí, el año pasado, la venta de ese auto de lujo, curiosamente, provocó muchas peleas entre los involucrados. Ahí sí, súper bien. Aquí, el año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó, curiosamente, muchas peleas entre los involucrados. También funciona bien. Y finalmente, el año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas, curiosamente, entre los involucrados. Me parece que bien también, ¿no? Así que aquí, y al final, por supuesto, también perdón, al final también funciona bien. El año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados.
curiosamente. Sí. Entonces, el principal problema aquí está en este huequito. En ese huequito no puedo poner un adverbio, ¿no? Lo que me apunta con mucha claridad a que probablemente estos dos constituyentes que estoy postulando en este análisis, la verdad es que no son dos constituyentes separados. Esa frontera está mal puesta. Para eso sirve muy bien la prueba de inserción de adverbios, para probar esas fronteras. Bien, este entonces no lo supera. Vamos con el segundo. Bien. Aquí vamos a ir más rápido porque ya varias posiciones las probamos. Al inicio veíamos que bien. Aquí también habíamos visto que funcionaba bien. ¿Cierto? El año pasado, curiosamente, la venta de ese auto de lujo, bla, 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 súper bien. Veamos si la podemos poner aquí. Bueno, el año pasado, la venta de ese auto de lujo, curiosamente, provocó muchas peleas entre los involucrados. Bien. Y finalmente, el año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados, curiosamente, también bien. Entonces aquí, esta sí supera la prueba. Sabemos en todo caso que este análisis, ¿cierto? El B, no nos había dado buenos resultados antes, ni en la estructura hendida, ni en la pregunta Q, ni en casi ninguna de las otras, salvo en la permutación. Eh, eso tiene una razón, ¿no? Se las adelanto ahora, y es porque tanto la permutación como la inserción de adverbios son buenas pruebas, pero son unas pruebas muy gruesas. De hecho, si yo lo veo todo como un solo constituyente, de hecho, también funcionarían bien. Entonces, sirven bien para lo grueso, pero no tan bien para lo fino. Por eso aplicamos también las otras, que son más finas. Veamos la C ahora, que era la segunda incompetencia, ¿no? La que más pruebas había superado después de la D. Nos daba el año pasado, bueno, curiosamente, ya sabemos que se puede poner ahí. Aquí también se podía poner el año pasado, curiosamente, la venta de ese auto de lujo, perfecto. Aquí también, el año pasado, la venta de ese auto de lujo, curiosamente, provocó muchas peleas, funcionaba bien. Aquí, eso no lo hemos probado. Ah, sí, la probamos al inicio, estaba bien también. El año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó, curiosamente, muchas peleas entre los... El año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó, curiosamente, muchas peleas entre los involucrados. Bien. Y finalmente aquí, el año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas, curiosamente, entre los involucrados. Ahí es donde queda un poco rara, ¿no? El año pasado, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas, curiosamente, entre los involucrados. Queda un poquito rara, ¿cierto? Así que eso nos podría hacer también descartar este análisis. Y finalmente, por fin, llegamos a la D, en nuestra última prueba, y sería, al inicio, ya sabemos que funciona bien. Curiosamente, el año pasado la venta de ese auto de lujo, perfecto. En este hueco también, el año pasado, curiosamente, la venta de ese auto de lujo provocó muchas peleas entre los involucrados. Bien. Perdón que vaya un poco rápido, pero si algo no queda claro, me detienen, ¿ok? El año pasado la venta de ese auto de lujo, curiosamente, provocó muchas peleas entre los involucrados. Bien. Y aquí, el último hueco. El año pasado la venta de ese auto de lujo provocó, curiosamente, muchas peleas entre los involucrados. También súper bien, ¿no? Y por supuesto al final también. Siempre con una comita queda mejor, ¿no? Así que este también supera la prueba. Ah, entonces, como resumen de inserción de adverbios, el análisis A no lo superaba, el análisis B la superaba, el C no y el D sí. Entonces, como un resumen de todo, podríamos hacerlo con una tablita, ¿no? Pero para que eh, el análisis A no superó la permutación, no superó la conmutación, no superó la pregunta Q, no superó la estructura hendida y no superó la inserción de datos. Así que la A, por ningún lado es el análisis. La B. La B superó bien la permutación.
no superó la conmutación, no superó la pregunta Q, no superó la estructura hendida, y sí superó la inserción de adverbios. Entonces, 2 de 5. Mejor que la A, pero no tan bien. La C superó bien la permutación, no la conmutación, no la pregunta Q, la estructura hendida quedó un poco dudosa, y le vamos a poner como un signo de interrogación, y la inserción de adverbios no la superó. Así que tampoco, o al menos al nivel de B, ¿no? Y finalmente D superó bien la permutación, y sí, superó bien la conmutación, la pregunta Q también la superó, y finalmente, perdón, la estructura hendida quedó un poco dudosa, igual que la C, y finalmente la inserción de adverbios sí la superó. Vale. Bien, entonces, de los 4 análisis postulados posibles, el primero lo descartamos del todo. El segundo, si bien superaban 2 pruebas, en 3 nos iba mal, así que probablemente no lo es, si es que tenemos algún análisis mejor. La C también superaba una prueba bien, una más o menos y 3 mal, así que tampoco probablemente no lo sea. Y en cambio la D, en una prueba nos daba un resultado más o menos dudoso, pero en las otras 4 nos daba un buen resultado. Así que probablemente entonces el ganador es el análisis D. Eso. Bueno, sé que es un poco cansador seguir la pista de todo esto, chicos, un poco tedioso quizás, lo siento si se les parece así, aunque yo soy un profe muy animado. Eh, pero era importante, ¿no? Que lo aplicáramos así en profundidad para que no queden dudas en este análisis. ¿Alguna duda? Pietro, por favor. ¿Profe recomienda alguna guía o algo, o alguna guía de apoyo más bien para entender mejor esto? Porque para repasarlo más bien. Eh, la verdad es que esto, claro, hay algunos textos, puedo dejar un texto que apunta a algunas pruebas parecidas a esta, pero no a todas, se los puedo dejar en Canvas. Pero lo mejor para esto es practicar, porque es donde mejor nos vamos a poner donde mejor vamos a ir poniendo a prueba nuestras habilidades, perdón. Así que, de hecho, justamente les quiero proponer que para en la clase de nuestro día miércoles, tomen esta expresión, la que les voy a copiar ahora adelante. Una joven arquitecta construyó ese nuevo edificio en tal. ¿Ok? Una expresión bueno, más o menos normal del castellano. Y propongan varios análisis y los pongan a prueba con las pruebas justamente de constituyentes que hemos propuesto. Y entonces lleguen a la mejor análisis posible de acuerdo a las pruebas, al que mejor les convence. ¿Bien? Y vamos a partir entonces viendo esos análisis el día miércoles y haciendo otros ejercicios también este día. ¿Les parece? ¿Queda claro el ejercicio, chicos? Ya, Sí. nos vemos Sí, Perfecto. Gracias. Nos vemos entonces el miércoles. Que tengan una excelente semana todos. Un gran abrazo. chao, profe, yo estoy bien. Chao, profe, Que estén gracias. bien. Chao, profe. Chao.